Bueno, buenas tardes a todos y a todas. En primer lugar, agradecer al equipo del Jardín y Extensión de AEU por la invitación. La verdad que para mí es un desafío pensar la primera infancia. Ya hace un tiempito que no estoy con ella, pero bueno, siempre una invitación a reflexionar y un montón de gente que está dispuesta a pensar las prácticas. Es un desafío interesante. Agradecer al panel, que me parece bien interesante. También acá una polifonía de voces que veremos qué les aportamos. Pero bueno, Martín ahí introducía un poco cuando me convocan a ser parte de este panel y yo digo, ¿y yo qué puedo hablar de la primera infancia? ¿O qué puedo aportar en este sentido? Y bueno, de formación profesional, me rebota la pregunta a pensarnos como educadores, a pensarnos como maestros, como docentes, especialmente en el rol que juegan las instituciones educativas en la primera infancia, que tiene que ver con ampliar el mundo de lo social, con ampliar las interacciones sociales, con habilitar el mundo de las relaciones con la cultura, más allá de lo familiar. Entonces, mi presentación, que la voy a cortar un poquito, porque no voy a llegar si no, tiene que ver con pensar a partir de 6 principios que yo entiendo configuran o traman una tentativa para que los adultos se hagan presentes en instituciones no familiares para promover relaciones de saber y relaciones de cultura en la primera infancia. Entonces, voy a saltear un poquito algunas cosas que estaban por ahí, pero la idea es esa, hacer un entramado de algunas cuestiones conceptuales que nos permitan pensar un principio de confianza, un principio de presencia, un principio de gestos mínimos, un principio de conmoverse, un principio ético y un principio de respaldo para los primeros años de la educación. Voy a dar vuelta a mis hojitas porque me quedaron al revés. Y vamos a empezar. Bueno, lo primero que les decía es claramente pensar la educación y pensar las prácticas educativas supone pensar un encuentro entre infancias y adultos y no alcanza con meras presencias, no alcanza con estar allí, sino que a los niños se los invita a un trabajo simbólico donde van a tener que construir su lugar como sujetos de la educación y eso supone estar dispuestos a realizar un trabajo sobre sí, pero precisan también de adultos que se hagan presentes, ¿no? De adultos que no estén allí nada más en cuerpo, sino que construyan una presencia que pueda acompañarlos en la relación y las construcciones de relaciones de saber con la cultura. Esto precisa de confianza. Ninguna institución educativa trabaja bajo sospecha y en los tiempos actuales, donde hemos perdido la confianza en las grandes instituciones que la modernidad construyó, es un trabajo cotidiano que la institución y que este jardín debe hacer claramente, construir confianzas. Hay una red de confianzas que se establece primero con los otros adultos, que son quienes van a dejar a sus niños al cuidado y a la promoción. Entonces, tejer confianzas con redes de adultos que deben estar en la era de las comunicaciones altamente comunicados, tienen que saber qué es lo que se ofrece allí, tienen que de alguna forma depositar su confianza en este nuevo equipo que va a componer una trama educativa para sus hijos. Pero además deben construir confianza con esos niños para que de alguna manera puedan entregarse a estar allí en una situación de educación. Esta confianza además supone asumir la responsabilidad de que van a ser cuidados, de que van a ser promovidos, de que van a ser desafiados. Entonces, precisamos instalar, lo primero, en cualquier práctica educativa, una red de confianzas que no se construye de una vez y para siempre, que debe ser alimentada, que debe ser de alguna forma desafiada, también por las complicaciones que la educación tiene, por la discrepancia que las instituciones educativas, las familiares y las no familiares deben transitar, no para resolver, sino para paradojalmente ir acompañando a los niños. Así que lo primero, un principio de confianza que no nos podemos olvidar, que no está dado, que hoy, y bueno, ya hace un tiempo las instituciones educativas tienen la sospecha tenemos las familias y los que estamos adentro, la sospecha de que allí algo, no todo está bien. Entonces, una primera invitación es a quienes trabajamos, a quienes somos educadores, docentes, maestros, coordinadores, a construir confianzas para que esos niños puedan estar allí, no en un espacio necesario, sino en un espacio vivible. El segundo principio que les decía que me parece bien importante de pensar es la presencia. Para ese principio, miren, se me volvieron a entreverar las hojas, qué problema. Eso por no engramparlas. Las voy a encontrar. Uno para atrás. No se preocupen. El segundo principio que quería pensar con ustedes es el principio de presencia y para ello voy a traer a colación a
Recalcati, un psicoanalista italiano que se ha dedicado a pensar a través de las posiciones en la educación, y él está convencido que la presencia del otro en las prácticas educativas depende totalmente de la presencia del maestro. Cuando el maestro se hace presente en el aula, con su voz, con su invitación, con su convocatoria, empieza a convocar al otro a hacerse presente y a hacer un trabajo subjetivo de inscripción. Pero además, Recalcati dice que la presencia es en la clase y en cada uno de los que se hace presente allí. O sea que no alcanza con la clase magistral, con ese maestro que se para, que tiene una gran, digamos, la presencia en el sentido viejo, sino que debe hacerse presente en cada uno de sus alumnos. Y más allá de eso, le va a decir, bueno, el maestro es aquel que no conduce por el lugar del saber, sino que instala el deseo de saber en cada uno. Yo creo que pensar esto en la primera infancia, que nos recuerden como aquellos maestros, como aquellos educadores, que capaz que no sabemos qué fue específicamente que nos enseñaron, pero sí que nos ayudaron a construir unas relaciones, que son las relaciones que precisamos para luego ampliar la cultura y el saber. Entonces, hacerse presente, dice Recalcati, es conducir a un claro. Esos claros que les permiten a los niños encontrarse con su cultura, con sus saberes, con otros, y ese maestro es el que estuvo allí en un cierto tiempo, en un momento, con una actividad, con un ofrecimiento, con una presencia activa para ello. El tercer principio que quería compartir con ustedes se llama de gestos mínimos. Y esto a mí me interesa muchísimo, y especialmente en la primera infancia, porque la educación no se hace de grandilocuencias. La educación se hace de pequeñas cosas que hacen posible que el otro se construya como un sujeto singular. Cuando uno busca, bueno, esto de los gestos mínimos, dice, bueno, lo minimalista de la educación tiene que ver con poder reducir a lo esencial, dice por ahí, a lo útil, no lo utilitario, y lo embellecedor. Entonces, pensar la práctica educativa con la primera infancia como un lugar que embellece al otro y que recurre a lo esencial, que es a un vínculo con la cultura, a través de un mediador que le podemos llamar maestro, educador. Allí María Zambrano dice, acciones minúsculas destinadas a un incalculable porvenir. Y si de esto no se trata la educación en la primera infancia, ustedes me dirán. Pero además, cuando pensaba esto, quería contarles una anécdota. Una vez conocí a una maestra que hacía una escena muy rara en la salida de la escuela. Pasaba mucho rato entregando a los niños. Para los padres era agotador porque llegan 5 de la tarde, todo el mundo se quiere ir corriendo, y ella tenía como una cosa así con cada uno, como una danza. Chocaba arriba, chocaba abajo, el pie, el codo. Yo decía, esta maestra nos tiene acá esperando a todos, 32 niños desfilando. Y un día me acerqué y le pregunté, le digo, esto no puede ser una práctica espontánea porque se hubieran aburrido. Y ella me dijo, no, nosotros construimos con cada niño un saludo particular con el cual despedimos el día de escuela. Entonces ella tiene 32 niños para los cuales con cada uno de ellos se saluda de un modo distinto al terminar la jornada escolar. Yo la verdad que me sigo preguntando hasta el día de hoy cómo se hace eso, y creo que eso se llama oficio, no tiene otro nombre, y los niños la recuerdan como la maestra que nos enseñó y nos saludaba de un modo particular. Ese gesto que esta maestra tiene con cada uno de sus niños, 33 por año, 32, es lo que deja el recuerdo fundado de lo que es la educación, lo que construye la educación. El cuarto principio que tenía Martín, vos me avisás, pero estamos bien, ¿no? Dale, está interesantísimo. Bueno, gracias. El cuarto principio para esta idea de organizar las prácticas tiene que ver con el conmoverse. Si uno hace una búsqueda rápida, yo la hice para pensar esto, dice conmoverse es emocionarse y moverse fuerte. Entonces yo creo que las infancias merecen de adultos que se sigan conmoviendo con sus gestos, con sus desafíos, que se sigan inquietando de alguna manera, pero no solo emocionándose en el sentido de decir qué lindo los niños, mira qué divertidos que son, sino de moverse fuerte. Hay que moverse fuerte con las infancias, hay que habilitar espacios, hay que moverlos a ellos, hay que impulsarlos. El día que la educación y las infancias no nos conmuevan, habremos convertido la práctica educativa en un gesto administrativo y burócrata,
Pero también solo con moverse no alcanza. Hay que moverse fuerte, hay que generar desafíos para las infancias, acordes a lo que ellos necesitan, hay que habilitar el mundo y ampliar un poco la capacidad de explorarlo. Esos adultos que, emocionándose, se mueven fuerte hacia las infancias, también instalan algo de el deseo de saber en el otro y el deseo de provocar más saberes. Voy con el quinto, voy bien, ¿no? Me das un poco de miedo, Martín. No, bien de bien. El quinto principio, que no debe faltar en ninguna práctica educativa, yo le llamé un principio ético, y para pensar ahí, para poner algo allí, voy a tomar unos aportes de Philippe Mérieux, pedagogo también francés, que él dice que la educación debe renunciar a la fabricación del otro. Que la educación, y principalmente la educación no familiar, de la que estamos hablando, la educación institucional, debe centrar su relación en el sujeto y la cultura, no en la relación interpersonal. O sea, la relación interpersonal entre el maestro, educador y el sujeto es la base para que la cultura pueda instalarse y hacer su trabajo de inscripción simbólica. Pero además, él hace una gran crítica a estos maestros que se ponen como modélicos y que su práctica supone la repetición de lo que ellos son. Y uno dice, bueno, si venimos pensando en cómo vamos transformando el mundo, la repetición no tiene que ver con la educación, entonces la renuncia a la fabricación del otro, entonces, en tanto imagen y semejanza, es una convocatoria de actualidad, es una renuncia que tenemos que hacer los educadores, que tanto nos gusta cuando los niños nos devuelven miradas también hacia nosotros y hacia cómo trabajamos, pero que debemos hacerla porque si no lo único que hacemos son dogmatismos de repetición para que las cosas funcionen. Y en educación las cosas mejor se tensan que lo que funcionan. Bueno, el último, Martín, voy bien acá, que he llamado principio de respaldo, y para esto voy a recurrir a un gran educador, Fernand de Ligny, francés, él en unas cartas que escribe entre educadores, voy a citar un poquito porque me parece que es muy gráfico, dice: mi proyecto de respaldarte, y esto no es romperte la espalda ni tomarte por fusil. Y yo creo que las infancias merecen tener un respaldo en los adultos que educamos. Debemos construir un espacio de confianza, un espacio de diálogo, con un respeto, de no fabricación hacia el otro, pero en el cual se puedan respaldar. Si no hay respaldo, las infancias se caen. Si no hay adultos, si no hay sostén, si no hay esas redes que las instituciones deben construir entre los mundos adultos, las infancias no tienen respaldo, no tienen dónde ser. Entonces, convocar a los educadores, a los maestros, especialmente en la primera infancia, a que la educación sea cuidado, sea promoción, pero sea respaldada por un mundo adulto que está dispuesto a desafiarse también por lo que estos niños son capaces de cuestionarnos, de traer de nuevas cuestiones a este mundo y no solo de fabricarlos a imagen y semejanza. Para cerrar nomás, tengo como tu mirada acá, Martín. Quería leerles un pasaje también de Fernand de Ligny en un libro que se llama, bueno, no importa cómo se llama, le voy a dejar por ahí. Se llama así, dice así: un poco de pintores, un poco canturreadores de buena música, un poco comediantes, exhibidores de sí mismo y de marionetas, honrados con el instante, chupadores de incertidumbre y escupidores de preguntas, piel viva a flor de sociedad, indiscutiblemente inadaptados, preocupados por su vagabundeo y pacientes como pescadores de caña. He ahí los compañeros que los niños necesitan. Muchas gracias.